Tauro, bienvenido a esta lectura especial de revelaciones para fin de año. Aquí vamos a ver entonces qué te depara para el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Es una lectura especial para que veamos las energías que hay para ti para este fin de año. Quiero invitarte a suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Recuerda dejarme tus deditos para arriba y compartir este video para que lleguemos a muchas más personas. Y en los comentarios, déjame tu nombre, tu país y una pregunta, porque apenas lleguemos a 300,000 suscriptores y 500,000 suscriptores, estaré respondiendo a tus preguntas al azar de sí o no. Atención, una vez que lleguemos a 300,000 suscriptores, responderé tus preguntas al azar que dejes en este video de sí o no. Me voy a casar, este novio me conviene, esta chica me conviene. Preguntas de este tipo de sí o no las tomaré al azar una vez que lleguemos a 300,000 suscriptores. Y una vez que lleguemos a los 500,000 lo volveré a hacer. Eso si llegamos a los 500,000 antes de que llegue diciembre del 2019. Así que comparte este video, invita a tus amistades para que entonces se suscriban. Vamos a ver aquí, estas cartas son para septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Las primeras cartas de arriba te van a hablar acerca de las energías que tú vas a tener durante el mes. Las cartas azules te van a hablar acerca del consejo que te dan tus guías espirituales para ese mes. Y las cartas finales, estas rosadas de los arcángeles del romance, del amor, te van a hablar entonces de un consejo de amor para ti. Tauro, el mes de septiembre, las energías que vas a tener a tu alrededor son las energías de experimentar. Te habla de que septiembre va a ser un mes para ti en el cual tienes que tratar cosas nuevas, que tienes que salir de tu zona de confort. No puedes estar siempre en lo mismo, dando las mismas vueltas, siempre con el mismo patrón o la misma monotonía. Necesitas tratar cosas nuevas, ir a lugares diferentes, romper con la rutina que puedas tener en estos instantes. Entonces, Tauro, si estás acostumbrado hacer siempre las cosas en el mismo orden, trata de variar la ruta que tomas para ir al trabajo, trata de variar la manera en la cual te comunicas con tus amistades, e incluso si no sales mucho de tu casa, empieza a tener más aventuras, a experimentar nuevos lugares, visitar amistades, ir al parque, salir a trotar. Si por el otro lado tú estás en el otro extremo donde pasas mucho tiempo en la calle, pasas mucho tiempo de aventura, de fiesta, tal vez para ti entonces el llamado en el mes de septiembre es para que experimentes algo diferente, estando en casa con tus familiares y con tus seres queridos. Esto te habla también de que podrías estar experimentando o descubriendo algún tipo de arte, algún tipo de hobby, algún tipo de talento que tienes, que allí está la clave para tu felicidad. Así es que, guerreros de Tauro, empieza a tratar cosas nuevas, tomar un curso de cocina o tal vez aprender a sembrar frutas, vegetales, plantas a tu alrededor. Prueba cosas distintas también. Para algunos de ustedes hay un llamado para que este mes de septiembre inicien una rutina, guerreros de Tauro, de ejercicios, ya sea clases de spinning, clases de yoga, trotar, correr, ir a la piscina. Va a ser muy recomendable para ti y tus energías que durante el mes de septiembre trates estos nuevos deportes y también inicies algún tipo de cuidado alimenticio. El mensaje para el mes de septiembre de tus guías espirituales te sale la carta del Rey de Bastos. Te habla de esta carta de que tienes que controlar un poco más tus emociones durante este mes, que tienes que ser un poco más cabeza fría cuando estés pensando, que no actúes por impulso, que analices más bien la situación a tu alrededor y que no vayas a estar tomando decisiones al azar o de una manera abrupta, que tienes siempre que pensar, pasar un tiempo
antes de poder llegar a tomar una decisión o expresar tus palabras, expresar tus sentimientos, tus pensamientos. Y durante el mes de septiembre se te va a presentar esa situación en la cual vas a tener que controlar mucho tu palabra, lo que dices y tus reacciones frente a las personas, porque podrían estar tratando de sacarte de quicio. Recuerden, mis guerreros, que esto lo estamos viendo para final de año, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Si estas cosas todavía no han sucedido es porque no ha llegado el mes, así es que tienes que esperar a que lleguen estos meses a tu alrededor. Tauro, el consejo de amor de parte de los arcángeles del romance para ti te indica: es seguro para ti volver a amar. Así es que si tienes energías en tu corazón, que has cerrado oportunidades para que llegue el amor, para que conozcas a nuevas personas, es el momento en el cual tienes que quitar ese candadito de tu corazón, y durante el mes de septiembre se te presentará la oportunidad de conocer a personas con las cuales tú podrías estar teniendo algún tipo de duda si le entregas o no les entregas tu amor o tu corazón. Y dicen aquí las cartas que te arriesgues, que lo pruebes, que lo hagas. Y esta persona que podrías estar conociendo en el amor, en la cual te están diciendo que es seguro volver a amar, puede que la conozcas en algún tipo de actividad al aire libre, haciendo esos deportes que te están recomendando aquí tus guías espirituales. Abre tu corazón para que puedas recibir la energía del amor. Te dicen, Tauro, que si tienes tu corazón cerrado y esas paredes elevadas para que no te hieran, ¿cómo puede entrar entonces alguien a amarte si no le has brindado esa oportunidad? Tiene que ser un balance perfecto de dar y recibir amor. Para el mes de octubre, guerreros de Tauro, ¿cuál es la energía que vas a estar teniendo a tu alrededor? Y te sale la carta que te dice soltar. Así es que va a ser un momento en el cual tienes que dejarte llevar por el universo, dejarte llevar por las cosas que fluyan a tu alrededor. No puedes apegarte ni aferrarte a nada material ni a nadie en cuanto a personas. Tienes que tener unas energías bastante ligeras, bastante sencillas, no complicarte. Tienes que soltar viejos patrones en tu vida, y durante el mes de octubre se te presentará la visión, las oportunidades para que tú puedas dejar atrás cosas y personas que no están funcionando, que no están sirviendo a tu alrededor. Así que va a ser un mes de pruebas, un mes en el cual tienes que tomar la decisión de empezar a ver las cosas lindas que hay a tu alrededor y enfocarte más que todo en los pequeños detalles que hacen cada día más hermoso, que hacen cada día en nuestra vida mucho más feliz. ¿Cuál es el mensaje que te mandan directamente a ti, tus guías espirituales, para el mes de octubre? Y te sale la carta del 8 de oros. Esta carta te indican aquí tus guías de que no vayas a estar tomando las cosas en cuanto al trabajo de una manera tan fuerte ni tan pesada, que podrías llegar a tener un mes bastante complicado en tu carrera, con muchos clientes, con muchas cosas que hacer, y que va a llegar un momento de dificultad donde tienes que saber soltar ciertas cosas, aprender a delegar para que no seas tú quien cargue todo el peso o la responsabilidad en tu trabajo. Tienes que aprender a confiar en las personas a tu alrededor, aprender a confiar en tu familia, aprender a confiar en seres que estén al lado tuyo. Y eso puede ir desde confiar en que una persona en tu hogar haga la cena, limpie, y que no seas tú siempre la persona que tiene que hacerlo todo porque tú consideras que hay las personas a tu alrededor no cumplen con tus expectativas. Así que el consejo que te dan tus guías espirituales para ti, guerrero de Tauro, es que dejes de enfocarte tanto en el trabajo y producir, y que empieces a vivir más que todo tu vida, tu día a día. Requieres esas energías a tu alrededor en la cual te quitas un peso de encima. No tengas toda la responsabilidad en tus espaldas. ¿Cuál es el consejo de amor para ti, Tauro, en octubre?
Te habla de una relación de una vida anterior. Esto puede ser de una vida en otra época a tu alrededor, o podría representar también una relación del pasado que va a venir a estar dándote vueltas. Podría ser un ex que está queriendo regresar. Así es que tú vas a tener esas energías para un grupo de ustedes en las cuales un ex podría estarte dando vueltas, y la carta de soltar es allí donde te está diciendo que no puedes seguir apegado a cosas del pasado. Tienes que enfocarte entonces en el presente y dejar ir a ese ex que podría estar tratando de tocar a tu puerta, de tocar a tu corazón y regresar a tu vida, porque no te conviene echar para atrás. Algunos de ustedes podrían tener esa energía. Otro grupo de ustedes que estén conociendo a nuevas personas, esta carta te indica de que ustedes van a vivir momentos en los cuales sienten de que ya habían estado juntos anteriormente, como si se conocieran de toda la vida, como si tuviesen una sensación en la cual dices, es como si tú y yo ya hubiéramos estado juntos en otra vida. Así que muy atentos, porque el mes de octubre va a traer estas revelaciones para un grupo de ustedes. Depende en cuál de los dos ustedes se encuentren. Puede ser un ex que regresa, o puede ser una persona con la cual tienes una conexión de almas gemelas en el pasado. Espero que estés disfrutando de esta lectura para conocer qué te depara para fin de año, tus predicciones para fin de año 2019 para el signo de Tauro, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Recuerda suscribirte, activar la campana y compartir este video para que lleguemos a 300,000 suscriptores y 500,000 antes de diciembre. Y si lo haces, recuerda dejar aquí cómo participas. Solamente comparte este video y en los comentarios déjame una pregunta de sí o no. Responderé algunas preguntas al azar una vez que lleguemos a los 300,000 suscriptores, y nuevamente cuando lleguemos a los 500,000, porque estas lecturas son válidas hasta fin de año. Tauro, las energías que tienes a tu alrededor para el mes de noviembre. Te sale la carta de la aventura. Mira tú, guerreros de Tauro, durante el mes de noviembre algunos de ustedes podrían estar planeando, organizando, realizando algún tipo de viaje. Este viaje puede ser al extranjero, como también podría ser un viaje dentro de tu país, ya sea a las playas, a las montañas. Pero va a ser un mes para ti de noviembre en el cual vas a poder conectar con tu niño interior, donde vas a poder disfrutar de las cosas más sencillas y lindas de la vida. Prepárense, porque también veo que algunos de ustedes podrían estar visitando un país que han estado deseando conocer. Para un grupo de ustedes podría incluso ser hasta visitar una ciudad donde exista Disney World. Así que muy atentos, porque va a ser un mes de noviembre para ustedes, guerreros de Tauro, donde vas a poder viajar, realizar tus sueños por medio de estos viajes y estas aventuras que vienen marcados para ustedes. Algunos de ustedes podrían durante el mes de noviembre empezar a organizar viajes, ya sea para el mes de diciembre o para el próximo año 2020, pero tienes estas energías en las cuales tienes que tomar el riesgo, tienes que experimentar nuevas cosas, salir de tu zona de confort e intentar cosas que no habías hecho anteriormente para que puedas estar en felicidad. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales para el mes de noviembre? Te sale la carta de la Reina de Espadas. Esta carta te está indicando de que tienes que estar muy pendiente a tu comunicación, tienes que estar muy pendiente a las personas que vas a tener a tu alrededor, porque tu palabra va a poder convencerlos de que hagan ciertas cosas que son favorables para ti. Vas a tener el poder de convencer a las personas a tu alrededor solamente con tu palabra. Así que va a ser un muy buen mes para los que son vendedores, para las personas que trabajan con atención al cliente, para las personas que incluso trabajan en medios de comunicación, porque durante este mes vas a poder destacar. Vas a poder demostrarle a todo el mundo tu verdadero talento, y vas a tener ese poder de comunicación que podría también representarse si llegas a trabajar con público, con audiencias, si llegas a trabajar con medios de comunicación donde realizas anuncios comerciales, radio. Esto va a estar excelentemente aspectado para ustedes, porque van a poder lograr obtener
eso que tanto estás esperando. Los que están durante el mes de noviembre o tal vez diciembre, para algunos se les puede extender pensando en hacer algún tipo de tesis oral donde tienes que hacer algún tipo de exposición para poder recibir tu diploma de graduación. Te están indicando aquí de que estas energías de la Reina de Espadas te da seguridad de que vas a salir muy bien aspectado. Esto podría ser también para una carrera en general, como también para carreras de medicina. Así que podrían estar graduándose varios doctores del signo de Tauro. Consejo de amor para ti, guerrero de Tauro. Dice que tienes que ser más juguetón, más juguetona. Que no te tomes las cosas tan en serio, que seas más relajada, que disfrutes de la vida y que no te tomes las cosas personales ni tan a pecho. En tu vida amorosa, por supuesto, que tienes que empezar a recapturar el romance y disfrutar nuevamente con la ilusión como cuando eras un niño, como cuando eras una niña, donde todo era felicidad, todo era alegría. Tu única preocupación era salir a jugar con tus amigos, pues tienes que tener esas energías nuevamente a tu alrededor, guerrero de Tauro, donde tu enfoque va más que todo a las cosas nuevas, a relajarte, a divertirte, a no encontrar ni buscarle la quinta pata al gato, buscar las cosas que te hagan feliz y regalarle alegría y felicidad a las personas a tu alrededor. Los que están en pareja, esto podría representar una nueva etapa en su vida amorosa, donde las cosas dejan de ser tan conflictivas y ahora empiezan a tener una etapa mucho más relajada. Tauro, llegamos entonces a final de año. Vamos a ver cuáles son las energías que tienes a tu alrededor para diciembre del 2019. Te sale la carta del agotamiento. Parece que todo este viaje que vas a estar teniendo, estas aventuras, vacaciones que podrías tener durante el mes de noviembre, van a ocasionarte que durante el mes de diciembre te sientas un poquito ajetreado, tengas muchas cosas que hacer. Así que es importante para ti un balance también, especialmente si durante el mes de noviembre al irte de vacaciones no puedes cumplir con todas tus responsabilidades. Busca la manera que durante el mes de diciembre puedas balancear tus responsabilidades laborales con las de tu hogar, porque para algunos de ustedes podría llegar a ser una etapa durante un mes bastante pesado, donde tienes clientes, donde tienes cosas nuevas que hacer en el trabajo. Algunos de ustedes también podrían estar haciendo algún tipo de mudanza que me acaba de llegar por medio de tus guías espirituales. Y el hacer tantas cosas a la vez podría ocasionar que tengas energías en las cuales te quieres rendir y no quieres hacer más nada. Y esto lo puedes evitar tomándote tus días libres también y obviamente delegando responsabilidades para que no seas tú quien tiene que hacerlo todo en el hogar, en tu trabajo o en tu casa. ¿Cuál es el mensaje de tus guías espirituales? Este es un mensaje que te envían tus guías que te protegen. Te sale la carta del emperador y aquí te hablan de que muchas personas te van a ver a ti como un líder, te van a ver a ti como la persona que se encarga de proveerles alegría, felicidad y estabilidad con respecto a su vida. Podrías estar teniendo una posición de jefatura, de liderazgo en tu trabajo o en la organización que estás formando parte. Si trabajas también en alguna organización tal vez no gubernamental, alguna ONG, porque te habla aquí de esta carta en la cual tú vas a tener el control y el poder. Y eso podría ser lo que esté ocasionando entonces esta nueva posición en la cual va a llegar a tu vida, que te agotes durante el mes de diciembre por la cantidad de cosas que tienes que revisar, que tienes que analizar y asegurarte que funcionen para que puedan tener éxito y que pueda todo funcionar como una máquina de engranaje perfecta, sin dificultades. Algunos de ustedes podrían estar obteniendo una posición de CEOs, de gerentes, de supervisores, una posición de liderazgo en tu vida que está muy bien aspectado para ustedes durante el mes de diciembre, para el mes de enero. Recuerda dejar tus deditos para arriba si te gustan estas predicciones para fin de año, para por supuesto también hacer las mismas predicciones para el 2020. El consejo de amor de parte de tus guías y arcángeles del amor. Te sale la carta que te dice: permite que tus amigos te ayuden.
Parece que la temática para ustedes definitivamente durante los siguientes 4 meses tiene mucho que ver con delegar, confiar en personas a tu alrededor y permitir que tus amistades te den la mano. Eso no quiere representar un signo de debilidad si tú permites que tus amistades estén a tu alrededor. Más que todo, representa fortaleza porque puedes reconocer en qué momento necesitas ayuda y no tienes temor entonces en buscarlas. Esta carta también podría estarte hablando de que en el amor tus amistades podrían estarte presentando a una futura pareja en una cita a ciegas. Así es que, guerreros de Tauro, muy pendientes porque tienes amistades que están planeando hacerte una cita a ciegas donde podrías conectar con alguien muy especial. Recuerda dejarme tus preguntas de sí o no. Una vez que lleguemos a 300,000 suscriptores, empezaré a responderlas al azar, algunas, y también cuando lleguemos a 500,000 lo volveré a hacer. Así que comparte este video para que lleguemos a muchos más guerreros. E invita a tus amistades que se suscriban. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo. En la parte superior está el enlace para que tengas una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.